tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar viendo este video en las tres verdades. El día de hoy estamos ahí con un especialista en la materia, en el título del video y bueno, el tema relacionado con el TikTok que vieron hace unos momentos. Nos encontramos con Gerardo Agustín Ferreira Sánchez, un profesional en este tema y bueno, nos va a compartir un poquito su conocimiento y un poquito su trayectoria a partir de las preguntas que le vamos a realizar. Son una serie de preguntas que nos van a ayudar a nosotros a conocer un poco más acerca de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor Gerardo? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? También muy bien, muy contento de tenerlo aquí. Realmente pues es un honor tenerlo en este espacio y bueno, pues vamos a aprovechar pues para Un iniciar gusto. de una vez. Un Entonces gusto, la un gusto. primera pregunta es, para usted, ¿qué es la Bolsa Mexicana de Valores y cómo funciona? La Bolsa Mexicana de Valores representa el índice, bueno, la parte empresarial en México. Es un conjunto conglomerado de empresas, me parece son 103 empresas que están listadas en la bolsa, dentro de las cuales, pues bueno, muchas son realmente conocidas, llámese Profuturo, llámese Rotoplas, llámese, bueno, cualquier cantidad de nombres, Televisa, TV Azteca en su momento, que bueno, por ahí nos dan una idea de lo que el mercado valúa o le da cierto valor a cierta empresa en base a la oferta y la demanda, ¿no? En base a las posturas de compra y venta, pues es que se genera un precio teórico, se puede llamar de cierta manera, Ok. del precio de la acción. Ok, ok, muchas gracias por esta primera pregunta. Pues la segunda pregunta va un poquito más encaminado a, pues a practicar un poco más como, o bueno, iniciar en este mundo de las inversiones. Entonces me gustaría preguntarle a usted, ¿cuáles son los primeros pasos para alguien que quiere empezar a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores? Yo creo que primero conocer un poco del mercado, adentrarte un poco al mundo de las acciones, entender el cómo funciona la parte de establecer un precio en la bolsa de valores. Y obviamente te dirá también el tema y el conocimiento de fondos de inversión, que es algo muy común y que se presta mucho aquí en México, porque muchas casas de bolsa, cualquier banco intermediario financiero, te ofrece un fondo de inversión dentro del cual, pues bueno, contiene instrumentos financieros diversos, llámese acciones, portafolios de deuda, derivados, cualquier tipo de instrumento financiero que le pueda dar un rendimiento adicional a tu dinero. Ok, ok, ok. La siguiente pregunta va un poquito más enfocada al tema económico. Para estos inversores que, bueno, y se están dando la oportunidad y tienen pues esta como inquietud de iniciar en este mundo, en su consideración, ¿cuánto dinero es necesario para invertir, para empezar a invertir en la banca? O sea, ¿hay un mínimo para iniciar a su consideración o un recomendado o algo así? Pues en realidad un mínimo. Antes se establecían los mínimos los bancos y casas de bolsa para aperturar tu cuenta de inversión. Ujú. Sin embargo, ahora ya existen oportunidades de inversiones de 100 pesos mexicanos y también en CETES Directo puedes invertirte de 100 pesos mexicanos, llámese en la parte de deuda gubernamental y en la parte de acciones en bolsa puedes invertir en GBM que tiene la facilidad de que abras tu cuenta de 100 pesos. Entonces, el monto mínimo pues es a tu consideración y el tema un poquito más de lo que tú estés dispuesto a ahorrar, a invertir en este aspecto, a dejar ese dinero que te genere un poquito más de dinero, un poco más lejano decirte de que es un monto mínimo, pues eso va a variar dependiendo de tus expectativas. Si tú esperas recibir un monto alto llámese, de intereses generados, pues el monto al que tienes que invertir, pues tiende que ser discúlpame, mucho mayor al que pues, obviamente tienes en mente, ¿no? Claro. Ahorita que estaba hablando también de CETES directos, estamos ahorita acostumbrados a un, ¿cómo se llama? Un porcentaje de interés, pues, relativamente bajo por su seguridad. ¿Existe una variación real entre el porcentaje de utilidad entre, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? Un instrumento gubernamental, como usted nos dice, de CETES a ¿cómo se llama? Una acción de una empresa en GBM. Sí, sin duda. La verdad es que en CETES Directo, bueno, el rendimiento que te dan es un rendimiento fijo por un cierto periodo de tiempo, llámese 28, 91, 182 o hasta un año.
Y en la parte accionaria, en la parte bursátil, un poquito más de renta variable, pues el rendimiento va a variar acorde al rendimiento que tenga la acción en la cual estás invirtiendo o el portafolio que estés invirtiendo, porque bueno, ahora también se puede invertir en ETFs, que sin duda alguna pues es una manera de diversificar tu portafolio con acceso a un solo precio, que en este caso es preciar el ETF, y este mismo tiene contenido, llámese, de empresas del mismo sector, de geografías, un poco también el tema pues bueno, de ciertos sectores que tú busques tener exposición hacia y tienes la facilidad de hacerlo a través de un ETF. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, pues obviamente al momento de invertir, pues hay un riesgo. Como decíamos, pues en los apoyos gubernamentales, bueno, en los, perdón, instrumentos gubernamentales, el riesgo es mínimo, pues, pero bueno, ahora hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿cuáles son los riesgos de invertir y cómo se pueden minimizar? El riesgo de invertir siempre va a ser el tema de que la empresa tenga una pérdida, una minusvalía en el tema del costo de la acción. Es completamente entendible. Sin embargo, este estigma que se tiene de que puedes perder todo tu dinero en la bolsa es completamente erróneo. Para serte muy honesto, las acciones tienden a variar de manera intradía entre el 3 y el 5%, llámese a la alza o a la baja, rondan esos niveles. Entonces, esa puede ser tu máxima pérdida esperada. ¿Y cómo mitigar este riesgo? Yo te diría que diversificando tu portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Que abras tu cartera, inviertas en distintos sectores para que en cierto punto, si tú tienes una minusvalía en un sector X, puedas tener una plusvalía en un sector Y esto haga que tu portafolio pues, no presente minusvalías en el corto plazo. Claro, claro. Muy bien. Bueno, ahora nos movemos a la siguiente pregunta bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las principales diferencias entre invertir en acciones y en fondos de inversión, que es lo que nos comentaba hace un momento? Pues la principal diferencia es que en un fondo de inversión está sujeto al manejo del portafolio por cierto banco o casa de bolsa. Ajá, Es decir, el estructurador del fondo decide en qué invertir y en qué no, y en qué porcentajes, y de manera individual en la parte de acciones por tu cuenta, pues bueno, tú ponderas acorde a tus consideraciones el tema de cuánto quieres invertir en cada acción, acorde también a tu perfil de riesgo, ¿no? ¿Qué tanto quieres tener en la parte accionaria o en la parte de deuda? Sin embargo, en un fondo de inversión, pues tú solamente compras el título y el manejador del fondo se encarga de toda la gestión interna del mismo. y por ejemplo, antes de pasar a la siguiente, a su consideración, ustedes, imagínense que regresáramos el tiempo y fuera un novato, que, ¿cuál le llama más la atención? O sea, o usted, ¿cuál nos recomendaría más? ¿Acciones o un fondo de inversión ya, pues, con ayuda de alguien así, pues? Yo creo que depende mucho el tiempo que le quieras dedicar. Si tu intención es dejar un dinero que crezca en N cantidad de tiempo, te recomendaría fondos porque pues en realidad no tienes que estar checando cuánto crece tu dinero, sino que se ve una plusvalía en el tiempo, llámese 1, 2, 3, 5, 7 años. Pero si tienes un poco más de tiempo para obviamente estar haciendo lo que se considera como trading, que es estar entrando y saliendo al precio de una acción de manera un poquito más constante, llámese 1, 2, 3 días. Entonces yo te diría que te recomendaría un poco más el tema accionario, que bueno, por ahí puedes tener ganancias más a corto plazo, tomar utilidades y otra vez reinvertir esas utilidades en ese sentido, ¿no? Y la parte del fondo, pues bueno, te atiendes a que el periodo de tiempo que rinde el fondo y que la toma de pérdidas o ganancias, pues bueno, la hacen de manera interna y a discreción del que opera el fondo en su totalidad. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con la entrevista preguntándole, eh, ¿cómo se elige, por ejemplo, las acciones de una empresa para invertir? Porque tengo entendido que, pues bueno, en la aplicación, bueno, aparece el listado de empresas que cotizan en bolsa. En su consideración, ¿cuáles son los factores que nosotros tenemos que tomar en consideración para elegir alguna empresa? Yo creo que la parte financiera es un factor importantísimo y identificar que la empresa se encuentre sólida en el tema financiero, en la parte de estados financieros básicos, tenga una utilidad aceptable. Otra parte importante también que te diría es la parte de la liquidez. Muchas acciones aquí en México lamentablemente tienden a ser un poco ilíquidas en el mercado. ¿Por qué? Porque
a lo mejor el precio es muy bajo, a lo mejor no hay tanto mercado para ciertas acciones, sin embargo, pues son empresas relativamente grandes, ¿no? Entonces te diría que en ese sentido checar estas dos de primera instancia y también un poco checar la volatilidad que tiene la acción. Eso te va a dar una idea de cuánto puedes ganar en el corto plazo, cuánto puedes generar y obviamente con base a gráficos, realizar un análisis técnico para que con distintos factores o distintos escenarios donde tú grafiques y proyectes la empresa, pues puedas tener tu rendimiento esperado en el plazo que tú lo deseas. Claro, claro, claro. Bueno, ahora nos movemos con la siguiente pregunta. Ahora sí, la siguiente pregunta va relacionada un poco más a... bueno, ya nos comentaba cómo elegir pues una acción. Ahora, ¿qué factores considera usted que afectan el precio de esa misma acción externos en el precio pues, de una acción en la bolsa mexicana? Aparte de la parte financiera de cada empresa, te diré que la parte macroeconómica en el país en el cual cotice, es decir, aquí en México, una vertiente muy importante que tenemos aquí y de la cual las empresas muchas están sujetas a este subyacente es el tipo de cambio. Entonces, en cuanto el tipo de cambio suba, es decir, la paridad peso-dólar suba, muchas empresas tienen exposición a esta moneda. Entonces, tienden a tener un estado financiero un poquito más fuerte o un poquito más débil, dependiendo también en qué posición toman, ¿no? Son compradores o vendedores de dólares. Entonces, por esta parte diría esto. Y mucho también el tema de inflación, ¿no? O sea, creo que las empresas, digo, lo ideal es que tu dinero crezca un poquito más de la inflación para no perder valor en el tiempo. Entonces, te diré que estos dos factores pueden ser importantes para tu toma de decisión en cuanto a qué empresa invertir. Claro, claro, claro que sí. Ahorita que estaba hablando acerca bueno, de cómo se dispara el tipo de cambio en el dólar y cómo nos puede afectar a nuestra economía, me gustaría preguntarle acerca de esto afecta a algún sector en específico, o sea, me refiero a alguna empresa, algún tipo de empresa en específico o más que otra o no. Sí, te diré que sí, empresas que exporten y o importen en ese sentido, pues son empresas que tienen un poquito más de sensibilidad a la parte cambiaria. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas ellos reciben un pago y o hacen un pago en la moneda extranjera, llámese peso, llámese dólar, llámese yen, llámese franco suizo, el que ustedes eligen. Entonces, pues es del tipo de empresas que tienden a tener proveedores internacionales para partes, para armado, ensamblaje, importación, exportación, pues son las que más se ven afectadas cuando hay una fuerte apreciación y o depreciación del peso mexicano. Claro, claro, claro. Bueno, ahora nos movemos a la siguiente pregunta que dice así. Eh, ¿Qué errores comunes usted normalmente ve que cometen los principiantes al invertir en la bolsa y cómo podemos evitarlos? Lo principal es elegir acciones en base a lo que tú ves en tu vida diaria. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la intención de invertir en empresas que nos gustan, llámese de ropa, llámese de marcas de vehículos, cualquier tipo de empresa que tú conozcas de manera empírica, es decir, de manera que tú lo estás viendo tangiblemente como tal, un coche BMW o un coche Ferrari, llámese cualquier tipo de cosa. Y también otro es poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Te diría que muchos pensamos en, bueno, voy a comprar 10,000 pesos que tengo ahorita de acciones de Tesla porque un amigo mío me recomendó. Pues bueno, ahí caes en un error en el sentido de que puedes diversificar tu portafolio un poquito más, tener acciones de Tesla, sí, claro, pero también buscar que tu portafolio tenga exposición a distintos y o más factores que te pueden dar una rentabilidad mucho más atractiva para ti, para tu portafolio y una mitigación de riesgo, la verdad, mucho más atractiva. Claro, entonces usted nos invita, ¿cómo se llama?, a investigar un poco más acerca de las empresas y no dejarnos llevar, pues a ¿cómo se llama?, si Claro. es popular o si se nos hace un poquito más, pues popular verlo en la vida diaria, pues invitarnos a investigar un poco más sobre la empresa, ¿no? Claro, ver financieramente cómo está la empresa y ver también en un tema del corto, mediano plazo, pues también qué expectativas tiene la empresa, ¿no? Muchas, como pueden ver en distintos lugares, pues
tienden a publicar sus estados financieros en la bolsa mexicana. Entonces también es atractivo que ingresen, que vean esta parte de estados financieros básicos, llámese el balance general, el estado de resultados, los flujos de efectivo, para que con base en esta como base más sólida, poder tomar una decisión de inversión más responsable para su capital, ¿no? Claro. Bueno, ahora nos movemos a la siguiente pregunta, y esta dice más o menos así, pregunta, dice, ¿qué recursos o herramientas usted recomienda para aprender más sobre inversiones en la bolsa? La página principal de la Bolsa Mexicana creo que es muy completa, tiene por ahí todo el tema del listado. Te recomendaría un par de páginas más. Una es Investing, que es una página que te permite ver la cotización en tiempo real de diversos instrumentos financieros, especialmente acciones. Y también en particular, o que te acercaría al mercado, te diría que te acerques con algún intermediario financiero que te permita llevar tu portafolio o tus ideas a cabo ya en una manera mucho más tangible, ¿no? Entonces, esas herramientas te diría que te van a ayudar. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, perdóname, de los bancos, casas de bolsa, a las cuales tú puedes tener acceso, llámese GBM, llámese Finamex, llámese como le quieras poner el nombre, te proveen de análisis financiero que hacen sus analistas que se dedican literalmente a eso todo el día. Entonces te proveen de esta información y te puede hacer mucho más fácil la toma de decisiones en qué invertir y también en qué no invertir en el corto plazo. Claro. Muy bien. Y ahora la siguiente pregunta, ¿cómo afecta la economía mexicana a la bolsa mexicana de valores? Pues en su mayoría afecta en el precio de las acciones. Es muy común escuchar en las noticias que el índice de la bolsa mexicana se cae tantos puntos, y este índice está compuesto por 35 de las empresas más grandes de México. Con este índice se llama el IPC y es calculado por Standard & Poor's. Y si tú lo ves de manera más realista, cuando la economía mexicana tiene un dato económico un poco más negativo, llámese un PIB un poquito menos de lo esperado, una inflación más alta de lo esperado, un tipo de cambio más fuerte en la parte del dólar, pues tú vas a escuchar en las noticias que la bolsa mexicana cae tantos puntos. Entonces, eso es como se ve reflejado un impacto en la parte macro o microeconómica del país, en la bolsa mexicana, ¿no? En el precio de las empresas. Ok, y entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarle directamente, por ejemplo, hace poquito vimos una noticia que decía que el Banco de México aumentaba en 50 puntos bases, ¿cómo se llama? La tasa de interés. Entonces podríamos nosotros, a partir de esta noticia, como, entre comillas, predecir el comportamiento de las acciones, debido a que usted nos dice que la economía, pues, mexicana tiene ¿cómo se llama? Una relación directa en el precio de las acciones, o no necesariamente. No necesariamente. El hecho de que hagan un decremento en tantos puntos base en la tasa de interés de referencia en México, lo que te puede dictar un poquito más es si tú tienes interés en invertir en instrumentos de deuda gubernamental, en este caso CETES, M-bonos, UDIbonos, el rendimiento que te van a ofrecer para cierto plazo va a ser menor porque la tasa de referencia en México es menor, ¿no? Pero en estricto sentido, no, digamos, no tiene una repercusión directa en el precio de la acción. Claro, muy bien. Bueno, nos movemos a la siguiente pregunta, y esta va relacionada a, ¿cómo se llama? Existen algunos indicadores como SP500 o algunos así que no sé, como que juntan los porcentajes de X cantidad de empresas, como para lo que usted nos comentaba, para diversificar. ¿Usted las recomendaría o no o no tanto? Sí existen en la bolsa mexicana algunos tracks que siguen el índice de la bolsa mexicana, y sí te la recomendaría porque te permite invertir, te digo, en 35 empresas de las más grandes en México, y dentro de las cuales te estás diversificada por cierta ponderación para cierta empresa. Esto cambia de manera trimestral y lo publica Standard & Poor's de manera trimestral, el rebalanceo del índice. Entonces, te permite tener cierta exposición a muchos instrumentos de manera que solamente compras un activo. ¿Qué te quiero decir con esto? Vamos a pensar un escenario muy negativo donde Trump nos impone aranceles muy altos, donde vemos un tipo de cambio muy alto. Pues bueno, podemos tomar la decisión de la Bolsa Mexicana de Valores con la venta de un solo activo, que es un track o un ETF,
diferente a que si tuvieras 15 o 20 acciones dentro de tu portafolio, pues salir y tomar pérdida de cada uno de ellos, pues te tomaría un poquito más de tiempo la liquidación de todos los activos. Claro, sí, muy cierto en ese sentido. Y bueno, para terminar, y con la última pregunta ya para cerrar esta entrevista, me gustaría decir que, por cierto, la mayoría de nuestras personas que nos ven, pues son jóvenes, entonces me gustaría preguntarle, sí, pues preguntarle acerca de qué recomendaciones nos haría a nosotros relacionado a la Bolsa Mexicana de Valores y algunos otros medios de inversión para empezar a invertir. Ahorita que la mayoría pues tenemos una edad joven, ¿cómo podríamos, cómo podríamos, pues ver hacia futuro o qué nos podría decir usted acerca de esto? Yo te diría que no tengan miedo al tema de las inversiones. Si bien existen activos de alta especulación, como lo puede ser una criptomoneda, como lo puede ser algunos escenarios donde te apalancas o te meten en esquemas donde te apalancan mucho en el tema de que tienes una exposición mayor a la de tu dinero, no tengan miedo de invertir en acciones. Es un mundo muy padre donde puedes conocer empresas de muchísimos sectores, de muchísimos países, distintas denominaciones en la parte monetaria, distintos impactos que pueden tener tanto en la economía local como en la economía internacional, y que bueno, pues te pueden dar un panorama mucho mayor y mucho más, una vista mucho más grande de lo que es el mundo accionario y el mundo bursátil en el mundo. Entonces no tengan miedo a esta parte, no crean que en estos estigmas que invertir en bolsa es perder tu dinero. Es una inversión para corto, mediano o largo plazo, como tú lo dictamines, y con base en eso, pues tú generas tu estrategia correspondiente que te permita tener esta facilidad o esta liquidez que tú busques en el plazo, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos amigos conocidos que me dicen, oye, es que yo quiero ahorrar para un coche, ¿no? Yo le digo, bueno, inviértelo, o sea, porque hay una diferencia entre ahorrar e invertir, o sea, que el dinero ahorrado, pues es dinero que tienes tú en tu cuenta de banco y que ahí dejas por un año, por ponerte un ejemplo, y que tú le vas poniendo 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos. Y otra parte que puedes invertir en un instrumento de deuda, llámese un CETE, llámese un fondo de inversión en GBM, de liquidez diaria, donde tú digas, yo invierto mi dinero y diariamente me está dando un rendimiento adicional, y con eso pues tú ves que tu dinero está creciendo en el tiempo, ¿no? O sea, le gana la inflación, el precio del coche eventualmente el siguiente año va a subir, entonces el precio que tú pronosticaste este año a lo mejor no te alcanza el siguiente año, pero tal vez si tú lo invertiste en este plazo de tiempo, pues tengas un poquito más de alcance en la liquidez para alcanzar tus metas en el plazo que tú te establezcas. Claro, claro que sí. Bueno, como usted lo comenta, efectivamente, pues depende pues del plazo en el que usted, ¿cómo se llama? Pues está dirigida esta inversión y bueno, asimismo varía ¿cómo se llama? El porcentaje de riesgo que existe en estas inversiones, ¿cierto? Claro, sí, sí, la verdad es que a mayor riesgo, mayor ingreso el que tengas, pero digo, también es completamente normal querer invertir en lo que no haga perder tu dinero y que tengas un rendimiento constante en el tiempo, pero que es un poco menor, digamos, a lo que te puede dar la bolsa mexicana. Claro. Bueno, no me queda más que agradecer a nombre de, pues, de las tres verdades, agradecer por esta gran entrevista y a todas las personas que nos están viendo en este video, pues, muchas gracias por compartirnos su conocimiento y pues por en estos minutos pues darnos estos consejos y un panorama un poco más grande de lo que es la Bolsa Mexicana de Valores y cómo es que funciona y cómo pues nos debería interesar porque pues así movemos la economía mexicana y damos, ¿cómo se llama? Damos pues valor a nuestras empresas. No Claro, me queda nada más que agradecer, muchas gracias por su tiempo, Gerardo, y bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. pero nada que agradecer, a la orden. Gracias.